bienvenida al TUM Fernando Ugalde Barrón, quien nos trae el tema traumas y lesiones musculoesqueléticas en deportistas. Abordaje inicial. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Fernando Ugalde Barrón, paramédico, y tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy para hablar de un tema importante y fundamental en la atención del deportista, que es la de trauma y lesiones musculoesqueléticas en el deportista, el abordaje inicial en el sitio. Para ello hay que entender dos cosas o dejar dos cosas claras desde un inicio. Una, lo dice la presentación, es en el sitio. No es hospital, no es un lugar controlado, no es a lo mejor en un consultorio. Es donde ocurrió el incidente. Llámese un estadio, llámese una cancha de fútbol en alguna colonia, llámese algún gimnasio o en algunas canchas, lo que poco a poco se ha ido popularizando en las grandes ciudades, donde los edificios altos ponen canchas de fútbol o de tenis. Entonces, es muy importante tener en consideración dónde vamos a estar parados o dónde vamos a estar atendiendo. Y la segunda, que este abordaje inicial parte o se basa en 3 sencillos pasos, que es evaluar, identificar y tratar como corresponde a la lesión. Ese tiene que ser el abordaje y esa manera sencilla de hacerlo es algo que como profesionales realizamos tal vez de manera inconsciente con todo, no nada más para cuestiones médicas. Ahora bien, para ello, pues bueno, vamos a hablar rápido para tampoco ocupar mucho tiempo, vamos a hablar de estadísticas, justamente esta parte de la evaluación del entorno, qué es lo que tenemos que ver al momento de llegar con ese paciente. También lo que es o lo que se conoce en la medicina fuera del hospital, en la parte prehospitalaria, como evaluación primaria, evaluación secundaria y sobre todo la parte de evaluación, identificación y el manejo adecuado de las lesiones. Dentro de esta parte de la estadística, tenemos que allá por el año 2017 la Secretaría de Salud sacó justamente una estadística que menciona que en México en ese año se contabilizaron alrededor de 2 millones de lesiones relacionadas con el deporte, en donde la gran mayoría involucraba lesiones en lo que son ligamentos, tendones, lesiones musculares y articulares, desde un esguince, tal vez alguna luxación, algún desgarro, a situaciones mucho más complejas como vienen siendo fracturas, y la mayoría de estas involucraban lesiones en miembros inferiores y superiores. Bien, en la evaluación en el entorno ya lo mencionaba, es en el momento en el que ocurre la lesión, tal vez un estadio de fútbol, tal vez un gimnasio, tal vez un deportivo, algún parque. Y es importante entender en dónde estamos parados porque hay factores externos que pueden complicar la atención de ese paciente. Tal vez un ambiente controlado sería un estadio de fútbol, lo hemos visto para los que les gusta, por ejemplo, el fútbol americano, apenas, y viene un poquito más adelante, apenas la semana pasada a un jugador de fútbol americano en un partido, un ambiente controlado, sufrió una lesión muy aparatosa, al parecer una fractura luxación del tobillo derecho. Es un ambiente controlado, donde se puede replegar a la gente alrededor, los jugadores, y el personal puede atender de manera adecuada. Pero, por ejemplo, si esto ocurriera en un gimnasio, tenemos equipo que a lo mejor no conocemos y cuya manipulación requiere un experto. Y puesto que como profesionales no nos capacitan para manejar este tipo de equipo, hay que saber cómo hacerlo o, en su defecto, solicitar ayuda. ¿Pudiera ser más personal profesional de la salud? Pudiera ser la persona que conoce cómo manejar este equipo. Y sobre todo y de manera fundamental, lo primero, incluso desde antes de empezar a hablar de algún tipo de manejo, fluidos y demás, es la parte del equipo de protección personal. Ese tiene que ser fundamental, básico para cualquier tipo de práctica. Desde los tradicionales guantes, gogles, tal vez cubrebocas, y dependiendo de la situación, del lugar, incluso del tipo de lesión, pudiera requerirse un equipo más completo. Después de haber evaluado el entorno, viene algo que se conoce como evaluación primaria. La evaluación primaria es simple. Su objetivo es buscar o encontrar situaciones que en ese momento comprometan la vida. Situaciones de urgencia en donde si yo no actúo en ese momento, el paciente puede fallecer. Para ello se maneja una mnemotecnia
ya conocida, tal vez para algunos, bien documentada, formalizada, sobre todo en la bibliografía fuera del hospital, en la bibliografía prehospitalaria, que dice XABCD. En la X lo que vamos a buscar es una hemorragia exsanguinante. Esas hemorragias profusas donde hay mucha sangre, tal vez poco común en lesiones deportivas, pero sí las hay, sí las puede haber, en donde mi objetivo tal vez ni siquiera es, tal vez ni siquiera es inmovilizar en ese momento, sino detener esa pérdida masiva de sangre. Posterior a ello tenemos la parte de mantener una vía aérea permeable, que no haya secreciones o algún tipo de objeto que pueda ocluir esa vía aérea y que traiga como consecuencia la afectación a la parte de la ventilación, porque de nada me sirve inmovilizar de manera adecuada, saber ocupar los dispositivos que vamos a ver un poquito más adelante, si a lo mejor mi paciente no puede ventilar, no puede respirar y yo no me doy cuenta. Aunque el tema se enfoca en las lesiones musculoesqueléticas, siempre hay que tener en consideración que todo paciente con trauma requiere una evaluación completa, eficaz, rápida y en algún punto más enfocada, porque si nos quedamos únicamente con esa lesión aparatosa, esa pierna rota, ese hueso que está salido, que yo veo a lo mejor a través de alguna calceta del pantalón, caigo en algo llamado visión de túnel. Me enfoco a lo más aparatoso, tal vez no lo que vaya a poner en riesgo la vida, y me olvido de cuestiones más sencillas. De ahí tenemos la parte de la circulación, importante la de déficit neurológico, donde yo voy a ver la situación, la parte neurológica de mi paciente con una mnemotecnia muy fácil, rápida, que hacemos tal vez en nuestra práctica diaria. Es una mnemotecnia que reza como ABDI, A de alerta, V de respuesta verbal, D si hay respuesta al dolor e I si está inconsciente. Justamente en ese orden. Tal vez yo llego con el paciente y lo veo alerta, lo veo quejándose, agarrándose la pierna. Tal vez yo no veo que se mueva, no tengo una reacción hasta que hago algún tipo de estímulo doloroso. Si hay una respuesta verbal o en su defecto si el paciente está inconsciente. Y por último, sobre todo en este tipo de pacientes, en este ambiente, la parte de la exposición. Exponer las zonas o las regiones lesionadas, porque dependiendo del tipo de deporte, puede tener mejor el jugador o el deportista equipo de protección personal, como por ejemplo en fútbol, soccer, una espinillera, calcetas, calzado, que por el mismo material, la tela, no me permite explorar de manera correcta la extremidad de mi paciente y me puede llevar a omitir situaciones que pongan en riesgo no nada más la vida, sino que también comprometan la extremidad. De ahí de esta evaluación primaria, donde la misma se tiene que hacer de manera rápida, repito, es algo nada más para identificar situaciones que pongan en riesgo la vida, potencialmente mortales. De ahí, si yo no identifico nada o ya logré manejar alguna situación que haya llegado a encontrar, ya procedo a lo que se conoce como evaluación secundaria. En dicha evaluación secundaria ya me puedo tomar el tiempo, puede ser un poquito más preciso en la evaluación, en donde ahora sí, donde encontré esa extremidad en una posición extraña o ese hueso fuera de la extremidad o alguna situación aparatosa, ahora sí ya la puedo identificar de manera más precisa. Para ello, todo se basa en ver, escuchar y sentir. Requiere una exploración física, revisar completamente las extremidades o el resto del cuerpo, de ahí que tenemos una exploración física enfocada, prestarle tal vez atención a huesos y articulares basados en esta mnemotecnia que dice DECAP-TIC, que es que al momento de yo evaluar mi extremidad, buscar alguna deformidad, alguna crepitación, alguna abrasión, alguna herida penetrante compatible con una fractura expuesta. Si hay dolor, si hay dolor a la palpación, si crepita. También al momento de evaluar los tejidos blandos, porque van de la mano, un hueso fracturado, una lesión de algún músculo, también tengo que buscar que en ese tejido no haya quemaduras, tal vez por fricción, alguna laceración, producto del mismo deporte. Ejemplo, poco popular en México, probablemente lo hayan escuchado, deportes como el hockey sobre hielo, en donde sabemos que parte del equipo son patines, hojas muy afiladas, y
tal vez en alguna caída, en algún choque, esa misma hoja afilada puede llegar a lesionar, no fracturar un hueso, pero sí generar una lesión muscular que sangre de manera profusa. Y de ahí regresaremos, por ejemplo, a esta evaluación inicial, donde la X identifica una hemorragia exsanguinante, tengo que proceder a su manejo. También tenemos que durante la misma evaluación, y algo fundamental, importante al momento de yo manejar ya directamente o específicamente una lesión, es que en esa extremidad yo encuentre perfusión, yo encuentre una función motora conservada y una función sensitiva. Para ello tenemos esta mnemotecnia que es PMS, pulso, motor y sensorial, que es todo este conjunto lo tengo que llevar a cabo a la par mientras voy valorando a mi paciente. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tengo una hemorragia exsanguinante? Regresemos a esta parte de la evaluación primaria. Si es una hemorragia exsanguinante, lo primero, la colocación de un torniquete. Sencillo, rápido, detiene una hemorragia profusa y eso ya me compra tiempo para continuar atendiendo a mi paciente, detener esa hemorragia que va a complicar la situación del mismo. Puedo también recurrir a presión directa o un vendaje compresivo. Todo va a depender de la situación o de la hemorragia, el tipo de hemorragia de mi paciente, que para yo identificarla, aquí viene esta parte de la mnemotecnia XABCDE en la letra E, exponer al paciente. Puede tener, por ejemplo, ropa muy gruesa, hablando de hockey sobre hielo, o tal vez un pantalón, calcetines, telas que al final de cuentas absorben y que de manera visual no me permite identificar una hemorragia masiva. De ahí, repito, la importancia de siempre exponer a mi paciente. Ahora, ¿qué pasa si esta hemorragia es interna? Puede generar edema y algo llamado síndrome compartimental, donde esa hemorragia interna, producto tal vez sí de una lesión muscular, sobre todo una fractura que lesionó tejidos y lesionó vasos sanguíneos importantes, toda esa sangre, todo ese edema que está generando se empieza a acumular entre los tejidos dentro de la fascia, y puesto que este es un tejido inelástico, no se logra expandir a la par del edema y me va a generar situaciones como esta, en donde lo que se va a comprometer es lo que mencionábamos acá, la parte de la perfusión, la parte de la función motora y la parte sensitiva. Ahora bien, fracturas, tal vez poco común en un deporte, hay situaciones muy específicas, o deportes tal vez muy específicos donde se pueden presentar. Por ejemplo, en la mañana hablaban de artes marciales. Son deportes, al final de cuentas, deportes de contacto, en donde justamente es muy común que se presenten lesiones, sobre todo de tibia, peroné, poco probable, pero fémur, y sobre todo en muñecas, manos, cúbito y radio. Entonces, si yo llego a ver una fractura, que sabemos que es la pérdida de continuidad del hueso, y que se requiere una gran cantidad de energía para romper un hueso, sabemos que puede haber de dos tipos, una fractura abierta o expuesta y una fractura cerrada. Ahí en la imagen es el ejemplo que les ponía del jugador de fútbol americano. Esto es justamente de la semana pasada. En una jugada, jugador de fútbol americano sufre una lesión y ahí tenemos, puede ser de manera inicial, puedo pensar en una fractura, puedo pensar en una luxación, pero vemos, tiene mucha ropa, y que si hay una hemorragia y no la retiro, no la puedo visualizar de manera correcta. Es por eso que sabemos que una fractura cerrada es la fractura del hueso, la pérdida de continuidad del tejido óseo, pero sin ruptura de piel y músculo. ¿Cómo la podemos identificar? Siguiendo esta parte, lo que les comentaba al inicio, esta pauta de evaluar, identificar y tratar. Voy a evaluar la extremidad lesionada. Después de realizar mi evaluación primaria, voy a identificar visualmente, por ejemplo, o también basados en el dolor, la hipersensibilidad y en esta mnemotecnia, la de CAPTIC, la lesión y tratar en consecuencia. Probablemente yo de manera inicial piense en una fractura, algunos pensarán en algún esguince, y si es dicha situación, lo primero que se tiene que hacer es una inmovilización. Aquí pues surge un tema, un procedimiento un tanto, no digamos polémico, pero sí que puede poner en tela de juicio o poner en discusión el procedimiento, que es la parte de considerar la alineación. Bibliografía maneja o no recomienda la inmovilización por el riesgo a generar un mayor daño, pero ¿qué criterios o qué pudiera llevarme a decir voy a realizar
o voy a considerar alinear esa extremidad lesionada. Tal vez sí, al yo revisar a este jugador, retirar la ropa, retirar el calzado, retirar el calcetín o lo que traiga adentro, yo evalúo y no detecto pulso. Yo veo, obviamente no tiene una parte motora y hay mucha sensibilidad. Si hay pérdida de pulso o principalmente pérdida de pulso, la bibliografía puede recomendar el yo realizar, alinear la extremidad lesionada justamente para recuperar ese flujo sanguíneo y no comprometer la extremidad, no comprometerla y que su situación vaya a empeorar. También importante el manejo del dolor, apegado a los protocolos locales. Sabemos que tal vez en deportistas de alto rendimiento la parte farmacológica no multimodal, tal vez con un AINES, probablemente si la situación o los protocolos lo permiten, un opioide, e incluso métodos físicos, algo tópico o alguna compresa fría, algo que me permita, si la situación lo permite, el manejo del dolor. Y sobre todo el manejo considerar el manejo de líquidos, puesto que estamos hablando de una fractura donde hay daño importante a tejido, hay hueso expuesto, tal vez sea necesario de manera inicial, previo a la llegada de ese paciente a un hospital o a un lugar más especializado, la reposición de líquidos si la situación o las condiciones del paciente lo ameritan. Ahí tenemos la fractura abierta. Igual, hace algunos 12 años, jugador de fútbol, de básquetbol universitario, fractura expuesta. La imagen es real, no es generada por inteligencia artificial, tal cual es la foto del incidente. Durante un partido cayó mal y eso fue lo que provocó, y ahí tenemos justamente una fractura expuesta. Poco comunes, pero cuando se presentan son situaciones muy complicadas y que requieren un manejo inmediato. ¿Qué se requiere de manera inicial? Apósito estéril y húmedo en la zona del hueso, la zona de la lesión, el hueso expuesto. De ahí una inmovilización, obviamente. Igual, misma situación, considerar la alineación. Si la situación lo permite y sobre todo, repito, si al momento de evaluar la extremidad lesionada, esa extremidad no presenta pulso, hay pérdida o cambio de coloración que comprometa la misma extremidad. Lo mismo, manejo del dolor, si los protocolos o la situación lo permiten, y el manejo de líquidos. Puesto que aquí hay un daño importante a tejidos, hueso, pudiera ser necesario, repito, previo a la llegada del hospital, el manejo a través de líquidos. Estuvimos hablando de fracturas, estábamos hablando de inmovilización. ¿Qué equipos tenemos para inmovilizar? Las típicas y ya conocidas por todo el mundo, las férulas rígidas, sencillas, económicas, fáciles de llevar. Por ahí en algún momento, en alguna presentación mencionaban que tal vez, puesto que es abordaje inicial en el sitio, tal vez nada más llevemos con nosotros un botiquín pequeño, en donde si a lo mejor no me caben este tipo de férulas, tengo las férulas de abajo, férulas moldeables, económicas, fáciles de llevar, vienen así en un rollo. Es una placa de aluminio delgada, cubierta en sus superficies, por un material plástico que fácilmente se amolda a una extremidad lesionada, la cual, si yo no pude alinear o yo no pude movilizar y estas férulas, las rígidas, no son opción, pudiera adaptarlas, literalmente darle la forma de la extremidad lesionada, tal vez, por ejemplo, como la de la imagen, que al momento de la valoración no sea viable el yo alinear esa extremidad, puedo amoldar esas férulas, darles la forma, le coloco un vendaje para darle soporte y ya se cumple la regla base de una inmovilización, es decir, de la zona de la lesión, inmovilizar articulación arriba y articulación abajo. ¿Qué otros equipos tenemos para inmovilizar? De este lado, las férulas neumáticas, aire, una bolsa plástica, o por mencionarlo, verlo de una manera, tiene un cierre, yo coloco ahí la extremidad de mi paciente, se infla y eso también me genera una buena inmovilización. Otro equipo relativamente nuevo pero funcional que trae un poco de los dos mundos de una férula rígida y una férula moldeable son las férulas de vacío. Material duro que en su interior tiene como bolitas de unicel. Como son de vacío, yo saco el aire y se amolda muy bien a la forma de mi extremidad. Y por último, específicamente la de la imagen de abajo, esa de ahí es una férula de tracción.
Férula diseñada exclusivamente para una fractura de fémur, que me permite, como su nombre lo dice, hacer tracción. Se coloca a nivel de la cadera, a nivel del tobillo, y me permite jalar, traccionar la extremidad del fémur en este caso, y lograr una correcta inmovilización. Son complicadas de manejar, son muy específicas y no se puede colocar en cualquier otra extremidad más que en fémur. Luxaciones, misma situación, en unas olimpiadas, al momento de estar levantando pesas, sufre una luxación de codo. Sabemos que una luxación es la separación de dos huesos de una articulación. Lo mismo, al yo valorar mi extremidad, puedo encontrar dolor, hipersensibilidad, muchas veces o generalmente una deformidad evidente, pero recuerden, no porque yo la vea así de evidente o yo veo una lesión tan aparatosa como un hueso salido, significa que esa es la única que me voy a abocar. Por eso la importancia de que en la evaluación inicial haga una exploración completa de cabeza a pies, lo mismo que en la evaluación secundaria. Y ya que llegue a mi lesión o las lesiones que vaya encontrando, sigue esta regla: evaluar, identificar y tratar conforme corresponda. Manejo de una luxación, de entrada a una inmovilización, probablemente requiera o una férula moldeable, que si bien es una fractura, sí me permite mantener la articulación o la extremidad en la forma en la que terminó. Un vendaje, por ejemplo, lo mismo, considerar el manejo del dolor basado en los protocolos locales y el manejo de líquidos en caso de que la situación lo amerite. Pudiera ser que alguna luxación de hombro o de codo, como el de la imagen, pueda dañar o pueda rasgar alguna arteria o alguna vena de importancia, y eso a la par generar un síndrome compartimental y empezar a deteriorar la situación de mi paciente. Esguinces, imagen, jugador de tenis durante un partido profesional, así terminó su tobillo. Sabemos que un esguince es un estiramiento excesivo, desgarro de los ligamentos de una articulación. Principalmente vamos a encontrar dolor, una hipersensibilidad y sobre todo edema. De aquí, esta es una imagen justamente del uso de una férula moldeable. Vemos cómo se adaptó a la forma de la lesión, le da un soporte suficiente como una férula rígida, pero yo la puedo amoldar. Con lo que hay un vendaje, como en la imagen, tal vez no fue necesario retirar el calzado, tal vez identifiqué de manera rápida la lesión, y para evitar una manipulación excesiva le puedo colocar una férula moldeable. ¿Cuál sería el manejo en un esguince? Inmovilización, vendaje, manejo del dolor. Y ya para terminar, la parte de un desgarro, una ruptura muscular. Ruptura parcial o total de las fibras del músculo, va a haber dolor, va a haber edema, cambios de coloración y sobre todo dificultad del movimiento. En este tipo de lesiones, obviamente lo primero que hay que hacer es suspender la actividad. Sabemos, o como ya lo mencionaba al inicio, es en el sitio, es en el lugar donde ocurre. Entonces, va a requerir un manejo inicial siguiendo estas mnemotecnias, XABCD, ir identificando cualquier tipo de deformidad, crepitación, alguna lesión e irlo tratando en consecuencia. Tal vez en un desgarro del paciente no requiera una inmovilización con alguna férula, tal vez en un esguince, si yo no veo una deformidad que lo asocia a alguna fractura o a alguna luxación, pues no requiere el uso de alguna férula, pero sí en todos considerar una inmovilización. En el caso, por ejemplo, del desgarro, considerar el suspender la actividad física y sobre todo, repito, si los protocolos locales lo permiten, el manejo del dolor. Puede ser un AINES, un opioide, principalmente estamos hablando de fracturas o algo físico. Entonces, ya para terminar, el título lo dice, es abordaje inicial en el sitio, por eso requiere una identificación temprana. No estamos en un hospital donde vamos a tomar una radiografía o algún estudio de imagen, es en el momento, lo que yo pueda encontrar de manera visual, con una inspección física completa de cabeza a pies y al momento de descubrir, explorar y ver esa lesión, ver ese edema, ver esa deformidad, ver ese hueso salido. También manejo adecuado y acorde a la lesión. No se nos olvide, hay que evitar la visión de túnel. No porque sea muy aparatoso, es la única lesión. A veces puede ser el menor de los problemas de ese deportista o de esa persona. Protocolos adecuados y acorde al medio. Tal vez en un hospital no pensaría en una férula moldeable porque ya es un ambiente controlado, ya tengo estudios, ya tengo profesionales y a lo mejor ya requiere o ya voy a emplear un manejo más avanzado
pero cuyo manejo no es compatible con el medio prehospitalario. Es decir, no voy a llegar con mi paciente en un estadio y colocarle un yeso, por ejemplo. Por eso requiero este tipo de dispositivos. Pues bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, y si no, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Creo que Dime que no me tarde. Creo que allá tiene. Gracias, muy amable. Gracias, muy buenas tardes a todos y muchas felicidades por tu brillante exposición. Quería yo, de alguna manera, externar que en estos foros y esta información que se está dando, pues es muy valiosa, ¿verdad? Muy importante. Y me presento, tu servidor, me presento para todos, Marcos Pascual, director comercial de la ANAFARMEX, la Asociación Nacional de Farmacias de México. Y bueno, comentarles que en el tema de farmacia y el consultorio adyacente, pues bueno, son cerca de 10 millones de consultas mensuales que se generan en estos consultorios adyacentes a farmacia, el médico general que está en esa trinchera, ese médico que fue el primero en contagiarse de COVID en tiempos de pandemia, estos consultorios de atención primaria donde recibimos y se recibe esa atención comunitaria de primer contacto en cualquier colonia, municipio en este país. Entonces, creo que sería muy interesante acercarnos con estos médicos y reforzar todo lo que estás diciendo o todo lo que comentaste hoy. Creo que definitivamente llegan casos a estos consultorios adyacentes a farmacias que probablemente debían de llegar a las instituciones oficiales antes que llegar con nosotros, pero independientemente de esa situación, creo que el médico del consultorio adyacente a farmacia merece ser, digamos, escuchado, merece ser atendido y capacitarlo y reforzarlo con todo esto, por ejemplo, que se está mencionando. No está por demás, muchos de ellos lo saben, claro, y lo conocen, pero no está por demás estarlo reforzando, las nuevas técnicas y todo lo que se está generando día a día en esto. Entonces, pues la invitación también está abierta para poder difundir esto a través de nuestra organización también, que sería un placer poder llevar seminarios o poder llevar información a todos esos médicos. Muchas gracias. Gracias. En nombre del Comité de Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al TUM Fernando Ugalde Barrón, así como hacer entrega de este presente reconocimiento. Le despedimos con un grande aplauso, por favor.